Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenido a Narcomentarios. Estamos hablando de la lucha contra el narcotráfico y de por qué no funciona particularmente en nuestros países. Y una de las cosas que les he venido comentando en los últimos 8, 9, 10 videos es la corrupción policial. O sea, la corrupción policial obviamente es uno de los elementos más importantes de esta lucha porque es el primer encuentro. O sea, usted no puede luchar contra el narcotráfico si no tiene una policía decente, si no tiene una policía ética y profesional. Entonces, el conocimiento que yo les estoy indicando aquí es lo que yo he visto, lo que yo he analizado. O sea, la policía es el primer eslabón. Ahora, entienda lo que le estoy diciendo. Es el primer eslabón de la corrupción. La corrupción es muy grande. O sea, yo siempre he hecho hincapié. Donde hay dinero hay corrupción. O sea, uno de los grandes dilemas que tenemos en nuestros países es que el gobierno en sí tiene dinero a través de los impuestos que impone y de las tarifas que impone y todo, y genera una cantidad enorme de dinero que la distribuye a todas las instituciones, organizaciones gubernamentales. Y el problema que tenemos muchísimas veces en nuestros países, particularmente empezando desde los líderes más importantes hasta los más bajos, particularmente los jefes de distintas instituciones, tienen tendencia a meter lo que decimos nosotros la mano en la lata, o sea, meter la mano para sacar. Entonces la corrupción ya es muchísimo más, digamos, concentrada en la burocracia. O sea, la corrupción existe a un nivel bastante amplio en todos nuestros países. Usted hoy en día, particularmente si usted va a Centroamérica, Latinoamérica, de México hacia abajo, va a encontrar acusaciones de políticos corruptos, y le digo políticos porque son la primera línea de esto, los políticos corruptos en todos los niveles, en los negocios, en las instituciones, en lo que usted quiera. Hay todo un engendro de la política que está metida en cómo acaparar dinero. Y esto es una de las, desafortunadamente, problemas que tenemos hoy en día en la política. O sea, la política siempre ha sido un poco sucia. Usted conoce, si usted ha leído, si usted vive en un país que está completamente azorado con problemas económicos, con problemas sociales, si lo analiza históricamente va a ver que el político es el que causó todos estos problemas, ¿no? O los gobiernos que ha tenido. Y le puede, como ya sé que algunos de ustedes piensan, la culpa la tiene Estados Unidos, porque Estados Unidos es el que más ha influenciado en Latinoamérica y ha cobijado, ha protegido o ha impuesto muchas campañas políticas, muchos militares, muchos gobiernos en Latinoamérica, a los cuales les ha permitido hacer lo que se les da la gana, y por lo general, estos gobiernos terminaron quebrando el país. O sea, muchos de estos políticos se favorecieron. Ellos, sus amigos, sus grandes industrias, sus familiares se favorecieron del momento del gobierno, pero se robaron medio país. Y hoy en día, le aseguro, casi seguro que hoy en día en su país hay una gran necesidad económica, el pueblo sufre, las situaciones son difíciles, y esto viene desde ya, pero cientos de años, o sea, desde la colonia, el problema de la corrupción, o sea, de robarle dinero al pueblo o a lo que supuestamente, con lo que el pueblo colabora en los impuestos y en los tarifas y todo lo que más el gobierno genera, se lo lleva mucha gente. Entonces, la corrupción ya está establecida. Ahora, yo lo que me refiero aquí, más importante que en política, aunque sí tiene que ver con política, es la corrupción del narcotráfico. Y ya le mencioné en los últimos videos, como le comenté, la corrupción policial, que es el primer eslabón. Pero hay una cosa que usted tiene que entender: la corrupción policial es la más barata. O sea, el policía no tiene el poder grande que tiene, por ejemplo, la justicia, un juez, por ejemplo. Fiscal un poquito más, un poquito menos, un poquito más, pero el juez tiene mucho más. Pero los grandes movimientos atrás, los grandes, digamos, pedazos de dinero, grandes cantidades de dinero que se distribuyen, son mucho más arriba. Mientras más alto es el poder, más caro es el precio. Imagínense. Entonces yo le comentaba, empecé por la policía porque es el primer eslabón. O sea, yo le dije, el policía en la calle, por ejemplo, en muchos países, el policía de tránsito es el más corrupto de la mayoría de las veces. Y le vuelvo a repetir, amigos y amigas, no se me aceleren, no se me enojen, pero hay una gran cantidad de policías muy honestos, pero hay muchos que son unos delincuentes. Entonces empezamos el nivel policial en la calle con los policías de tránsito. Ahora imagínense, el policía de tránsito le cobra
lo que sea para no darle la multa. A medida que va ascendiendo las causas y las razones, el policía distribuye o pide mucho más dinero. Y ya cuando estamos hablando de fuerzas policiales, más digamos, estratégicamente hablando, de jefes y demás que controlan la población, ellos ya cobran un dinero más grande. Tal es así que la mayoría de los policías corruptos de alto nivel, fíjese, en su país, casi seguro le aseguro que viven en barrios muy exclusivos, colonias muy exclusivas, casas muy caras, manejan vehículos muy específicos, y generalmente esos individuos, esos policías corruptos, y le estoy hablando de rangos muy altos hacia arriba, terminan trabajando para grandes compañías privadas. ¿Me entiende? ¿Por qué? Por la conexión, porque le generaron dinero, porque permitieron, porque hicieron, porque le hicieron favor. O sea, la policía en nuestros países resulta terminando haciendo muchos favores millonarios a veces, a la gente de poder, no al pueblo le da nada, pero a la gente de dinero sí. Ahora imagínense lo que le puede favorecer, hacerle favores al narcotráfico, a un jefe de policía, a un alto mando. Por eso le digo que la corrupción policial es el primer eslabón de la corrupción. Pero ahora ya voy a empezar, de ahora en adelante, voy a empezar a analizar los otros importantes ángulos que afectan a la lucha contra el narcotráfico que vienen después del trabajo policial. O sea, el trabajo policial es importante porque el policía es el que recibe la primera queja, digamos, ¿no? La primera información de que fulano de tal, que aquí, que allá, que hay un cargamento, que hay dinero, que hay droga, que hay esto. Y muchas veces, antes de que comience el operativo, si pueden arreglar con los narcotraficantes, arreglan si son muy vivos, si son muy vistos y si tienen cierto rango, cierto poder. Un policía raso no puede negociar con un jefe de policía, con un jefe narcotraficante. El jefe narcotraficante no le va a prestar atención. Pero un jefe de policía, un jefe de zona, el narcotraficante sí puede arreglar con ello. Y es aquí donde empezamos a ver la distinción. O sea, el policía raso, el policía de narcotráfico, que yo he estado hablando últimamente, es el más bajo. O sea, es el policía de investigación. El policía que le dan un dato, le dan una investigación y él puede seguir la pista y eventualmente descubrir, ya sea un cargamento, ya sea lavado de dinero, ya sea depósitos, ya sea dónde está el dinero, ya sea dónde están las drogas. O sea, hay mucha información que el policía, digamos, de narcotráfico particularmente, tiene acceso. Y con eso se le puede pagar en la nómina, lo puede usted retener como narcotraficante, los pagan para que eso no fructifique, o sea, no suba, no se sea. Pero a veces ese policía no tiene la posibilidad de siquiera negociar con eso. Entonces vienen, y además cuando los ponen, por lo general, los ponen en la nómina, no les pagan una gran cantidad. O sea, les pagan para que les avisen a los narcos cuando hay investigación, les pagan cuando puede haber un operativo, les pagan cuando hay que agarran a algún informante o que alguien está hablando, que alguien está... Bueno, pero, ¿qué pasa? El narcotraficante dentro del sistema policial se va manejando con los niveles más altos, porque los niveles más altos son en nuestros países los que generalmente ordenan las investigaciones o las llevan, las supervisan. Entonces el supervisor tiene un poco más de valor dentro de la corrupción policial. Pero, acuérdese, le vuelvo a repetir, es lo más barato para el narcotráfico pagarle a la policía. Porque a medida que su caso, a medida que una investigación vaya ascendiendo, una medida de investigación que se vaya complicando, ya la cosa se complica porque a medida que va saliendo, o sea, si usted lo puede mantener a nivel operativo, a nivel policial, es relativamente fácil porque lo dejan ir al individuo, se pierde la evidencia, no hacen la investigación, no, digamos, consultan a testigos, no investigan, no entrevistan, no hacen muchas cosas que son necesarias e importantes y relevantes para una buena investigación de narcotráfico. Pero ahí se mantiene. La única vez que la policía ya no puede operar porque se la pone muy en jaque, es cuando los medios noticiosos, los medios informativos, particularmente hoy en día con teléfonos, con información, con videos, con todo eso, se pueden salir de las manos de los policías porque los medios informativos reciben la información e inmediatamente la publican en los medios sociales o en las noticias. Entonces ya cuando está pasando eso, es muy difícil para el policía recibir dinero porque se mete en problemas.
ha ocurrido. Mire, yo he trabajado en algunos países donde, por ejemplo, la policía, de suerte, pararon un operativo, pararon un individuo, un narcotraficante relativamente importante, y los narcotraficantes en algunos países ya ellos se mueven cuando están trabajando, cuando están moviéndose de un lado a otro, que digo, si son muy astutos no van a andar arriesgándose en la calle, pero en algunos lugares se mueven siempre con un maletín con mucho dinero. Pueden miles de dólares, como puede ser 1 o 2 millones de dólares. Y depende con quién se enfrenten, ellos ofrecen pagar ese dinero para que no los investiguen, para que no los detengan, para que no los arresten, para que no los destapen, para que no se den cuenta. Hubo un caso muy especial en un país en la que, y esto ocurrió porque también ocurre, ¿no? O sea, cuando yo hablo de la policía, pero ya voy a hablar de las Fuerzas Armadas. Cuando las Fuerzas Armadas en algunos países ya intervienen en la lucha contra el narcotráfico, ellos también reciben grandes cantidades de dinero. En este caso, era un operativo de militares, habían hecho un operativo y habían detenido cierto individuo. Este individuo lo detuvieron, lo arrestaron, lo procesaron ahí en el lugar, ya lo tenían esposado y todo, cuando llamaron de un alto mando que le dijo que lo soltara. Y en ese momento hubo un intercambio de maletines en la que se estima que le dieron entre 2 a 3 millones de dólares, o sea, era un narco grande, para que el individuo se escapara, no lo detuviera. Obviamente los medios, alguna gente, porque pasó a la luz del día, el operativo no pudo pasar desapercibido, entonces lo que ocurrió fue que después salió un vocero del alto mando diciendo que no, que el individuo que habían detenido no era un narcotraficante, que se habían confundido, que no era él, o sea, todo el cuento ese famoso. Pero le digo, eso es el primer instante, pero a veces, le digo, si hay una situación en la que los medios están operando, que la gente dice eso, es muy difícil procesar eso porque empiezan las acusaciones. Esto, le digo, está sumamente interesante porque ahora ya nos vamos a extender hasta dónde alcanza la corrupción en el tema del narcotráfico. O sea, le dije, empecé con la policía, lo más pequeño, pero ahora ya voy a meterme más de adentro, voy a hablar de los sistemas, del sistema judicial, de las Fuerzas Armadas, incluso de los mismos políticos, senadores, diputados, y llegamos hasta la cúpula, hasta la presidencia. Amigos y amigas, un gusto saludarlos, nos vemos en el próximo Narcomentarios.